Hola amigos, es un placer encontrarme con vosotros para seguir compartiendo este tiempo de reflexión y de diálogo, centrándonos en el Evangelio de San Marcos. Quiero hoy brevemente hablar contigo y llevarte al capítulo 4 del Evangelio de Marcos, los versículos 35 al 41. La Biblia dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sabes, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, este relato es sumamente significativo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues es Jesús, el Hijo de Dios, aquel que desde toda la eternidad fue uno con el Padre y compartió la misma naturaleza, coeterno y coigual con el Padre al lado del Espíritu Santo, que tomó la naturaleza humana. Como dice Juan, el Verbo se hace carne para vivir entre nosotros y mostrarnos la vida de Dios entre nosotros. Pero en esa naturaleza humana, frágil, sujeta al dolor, al sufrimiento y a la muerte, Él nos enseña a confiar en Dios. Y esta es una de las escenas donde Jesús nos quiere transmitir un mensaje de serenidad, un mensaje de seguridad, un mensaje de confianza, porque Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en nuestro Padre Celestial. Y el relato presenta a Jesús con sus discípulos en el mar de Galilea, ese gran lago interior que ha sido a lo largo de la historia una bendición junto al río Jordán para toda esa zona, porque ha traído vida, ha traído comercio, ha permitido el desarrollo de la cultura en toda esa vasta región. Y la pesca era parte de la vida diaria de muchas pequeñas poblaciones que había en la orilla del mar de Galilea. A través de la pesca obtenían el sustento diario, el sustento personal, y también comerciaban, podían vivir de ese oficio. Y ahí está Jesús con estos hombres acostumbrados al mar, acostumbrados a tormentas, pero de pronto la tormenta que se desató era una tormenta tremenda. El texto dice que era tan intensa la lluvia, tan grande la tormenta, que la barca ya se anegaba, estaba haciendo agua y estaba por lo tanto a punto de hundirse. Según el relato, Jesús en la popa dormía tranquilamente. ¿Cómo hacía Jesús para dormir tranquilamente en medio de una tormenta tan grande? ¿Por qué lo hacía? ¿Será que él era indiferente al problema de sus amigos? De ninguna manera. Pero lo que Jesús hacía era simplemente descansar en los brazos de su Padre Celestial. Toda su confianza estaba puesta en su Padre, así que él podía dormir tranquilo. Como ya había estado escrito siglos antes en el libro de Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Esa confianza de Jesús en que su Padre no iba a permitir nada que él no pudiera enfrentar o que fuera necesario para su vida, le permitía a él descansar tranquilamente en la popa. El resto de los discípulos estaba aterrado, atemorizado, angustiado, tremendamente preocupados por esa tormenta. Y entonces despertaron a Jesús con un reproche. ¿No te da miedo, no te da preocupación que estamos pereciendo? Mira lo que está pasando, mira lo que está aconteciendo, y tú durmiendo, despiértate y ayúdanos. Jesús reprendió al mar, reprendió las olas, la tormenta cesó, porque Él es el Señor del universo. Él creó el mar, Él creó todos los fenómenos físicos, las leyes que rigen a la naturaleza, partieron de su mano creadora cuando Él creó los cielos, la tierra y el universo. Así que Él tiene control, claro que tiene control sobre esa naturaleza que es obra de sus manos, porque Él es Dios. Finalmente vino la bonanza, vino la tranquilidad, y Él les dijo: ¿por qué no tenéis fe? Y aquí quiero detenerme contigo, porque esto no es sino un
una reflexión para hablar de las tormentas que vienen continuamente a la vida de cualquier ser humano, las tormentas que continuamente nos afectan. Esas tormentas que tienen que ver con problemas de salud, con problemas familiares, con problemas conyugales, con problemas laborales, quizás con problemas más terribles si me toca vivir en un lugar donde hay inestabilidad social, con conflictos políticos, con guerras. Todas esas tormentas constantemente nos afectan a nosotros. Y no somos inmunes a lo que esas tormentas hacen. Como los discípulos de Jesús en medio del mar, nosotros también clamamos porque vemos que el barco de la vida, el barco de nuestra existencia va haciendo agua por todas partes y tenemos miedo de hundirnos, tenemos miedo de perecer. Y el miedo nos produce una angustia tremenda porque nos da una inseguridad en cuanto al futuro horrenda. Así que esa inseguridad, ese temor, ese miedo que por unas perspectivas del futuro totalmente inciertas nos afectan a cada uno de nosotros. Y es justamente en ese momento cuando Jesús nos muestra que Él tiene el control de las cosas. No permitirá nada que no podamos soportar, no permitirá nada que no podamos enfrentar. Y Él tiene el control para enfrentar las tormentas más grandes que vengan sobre nuestra vida. En ninguna parte a lo largo de su ministerio Jesús prometió a sus discípulos que no padecerían, que no sufrirían, que no tendrían problemas. Somos descendientes de Adán. Vivimos en un mundo imperfecto. El mal, el dolor y las evidencias del pecado nos rodean constantemente. No podemos ser inmunes a la realidad del mal. Más tarde o más temprano lloramos y sufrimos por cosas que nos acontecen a nosotros. Las pruebas vienen, las pruebas acontecen, los momentos difíciles llegan. Como dice la palabra de Dios, llega el tiempo de llorar. Pero es en ese momento cuando tenemos que aferrarnos a Jesús y dejar que Él tome completamente el control para acallar y hacer enmudecer las tormentas que nos afectan. No dejes pues que el miedo a los problemas y a las dificultades te prive de vivir confiadamente en Jesús. Aférrate a Él, descansa en Él, confía en Él y tranquilo que Él obrará en tu vida milagros. Los milagros, amigo mío, amiga mía, no se explican, se aceptan. Y Jesús es un Señor de milagros. ¿Cuál es la tormenta por la que estás pasando? No lo sé. Pero nunca habrá tormenta en la vida suficientemente fuerte. Nunca habrá problema tan grande que no pueda encontrar en Jesús una salida. Con Él todo es posible. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.